Seguimos esta mañana de sábado en Se Presume Culpable y bueno, en esta semana ha ocurrido un hecho realmente trágico, terrible, que ha conmocionado a la ciudad y que bueno, ha sido difundido también por todos los medios de comunicación y tiene que ver con una adolescente que dio a luz a una beba en el baño de su casa y le propinó varias puñaladas y bueno, obviamente esta bebita al día siguiente falleció debido a la gravedad de las lesiones, obviamente una situación muy compleja que obviamente tiene que ver con una situación de vulnerabilidad extrema de esta mamá tan jovencita de 17 años. Y para analizar ese tema, porque bueno, es muy fácil, ¿no?, desde el living de nuestra casa mirar la televisión y pedir condena de muerte, pedir que vaya presa, que esta madre asesina y condenar y criminalizar a un adolescente de 17 años que seguramente ha pasado por una situación terrible. Desconocemos el caso en particular porque obviamente, como ocurre en estos casos, cuando está involucrada una persona menor de edad, se preservan todos los datos, ¿no?, tanto de identidad, de lugar de donde reside, de toda situación es preservada, todo dato es preservado obviamente porque se trata de una persona menor de edad. Sabemos que tiene 17 años, que ha dado a luz en el baño de su casa, obviamente no conocemos la situación particular, en qué situación quedó embarazada esta chica, si fue víctima de algún abuso, si no lo sabemos, pero ¿cómo analizar esta reacción, ¿no?, de una mamá adolescente que vive esta situación y cómo se puede enfrentar, ¿no? Bueno, para explicar, para entender un poco cómo analizar esta situación y no hablar con tanta liviandad muchas veces de condenar y criminalizar en estos casos sin analizar un contexto, una situación global del caso. Vamos a hablar con Susana Carballo, que es psiquiatra infanto-juvenil y docente de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina, docente de la Cátedra Psiquiatría Infanto-Juvenil, que ya, bueno, está conectada con nosotros. Susana Carballo, muy buenos días, muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bien. Bueno, Susana, ¿cómo podemos analizar esta situación? ¿Cuáles son los factores que llevan a un adolescente en general, ¿no?, sin hablar del caso particular, a tomar esta determinación al momento de dar a luz? Mirá, yo creo que lo que acá hay que pensar en función de todo esto que vos venías planteando es el hecho de que es una adolescente, etapa muy importante en la vida de un individuo, donde hay muchas vulnerabilidades, donde hay muchos procesos que van terminando de culminar y que se dan a lo largo de todo el desarrollo de un individuo. Yo hoy pensaba que esto es un hecho que realmente conmociona tanto y por eso creo que la sociedad emite apresuradamente opiniones, y es porque, bueno, la naturaleza nos prepara para cuidar a nuestra progenie. Nosotros somos los mamíferos, digamos, que si no nos cuidan dentro de nuestro primer año de vida y aún más adelante, fallecemos, morimos, y por tanto se extinguiría la especie. Por tanto, estamos preparados naturalmente para cuidar, cobijar, nutrir a un bebé recién nacido, o a nuestros hijos, o a los infantes, pero centrándonos en este caso en particular, digo, ¿no? Entonces, naturalmente, esto es algo que conmociona tremendamente. Yo digo que siempre que pensamos en los procesos de salud, también de prevención y de promoción de la salud, tenemos que pensar, cuando hablamos de este tema, tenemos que pensar en la dupla, mamá-bebé, ¿sí? En este último tiempo se ha facilitado mucho el conocimiento y se trabaja mucho en la prevención a través de la lactancia, pero todos esos procesos, digamos, que el ser humano lleva adelante, son entre dos, entre un bebé y su mamá. Por tanto, en este momento, cuando nos enfrentamos a este hecho tan tremendo,
también tenemos que pensar en la dupla, en ese bebé que a lo mejor injustamente pierde la vida a manos de su madre, pero también en esta adolescente que evidentemente algo le venía sucediendo o le sucedió. Y es muy complejo el tema, primero porque sabemos poco del caso y aparte porque no es nuestra función, para eso están los peritos, la gente especializada que ocupará del caso en función de la justicia y demás. Pero yo creo que uno tiene que pensar que la adolescencia, como etapa en sí, digamos, es un proceso, sería como el proceso final del desarrollo, que arranca aún antes de ser concebido, ¿no? Arranca con el deseo de nuestros padres, ¿no? De tener un hijo, que a veces eso no se cumple, y que a lo largo de todo este tiempo, de estos años, que antes decíamos que, bueno, que la adolescencia se cerraba alrededor de los 18 años, hoy decimos que se ha prolongado un poco más, 20, ¿no? 20 y un Sí, poquito más. sí, sí. Los jóvenes hoy en día no piensan en ser padres tan jóvenes, ¿no? Como en otras épocas, como por ahí cuando en nuestros años de juventud. Ahora lo extienden a los 30, 35, 40 algunos. Sí, digamos que pongamos como una fecha medio tope los 30 años, Ujú. ¿no? Porque también entrar en la etapa adulta implica poder hacerse cargo de uno mismo, implica poder tener, el hacerse cargo de uno mismo implica evaluar situaciones económicas, a su vez de que se conforme y se cierre la estructura de personalidad, que bueno, que antes también decíamos que las estructuras eran como más rígidas. Hoy vamos aflojando un poco ese tema y sabemos que con tratamientos y demás, las cosas a veces se van como suavizando, digamos, las Claro. características de cada uno se van suavizando, pero esto no ocurre en la etapa de la adolescencia. Ujú. En la etapa de la adolescencia, primero hay algo que es como muy, creo yo, clave en esto, que es el sistema nervioso central, o sea, el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es algo que arranca en los primeros momentos de vida y que se va a ir dando a lo largo de estos años, en este caso de esta madre, a lo largo de sus 17 años se fueron dando, y que se van dando muchos procesos de maduración, pero a los 17 el cerebro todavía no está maduro. Todavía hay estructuras que tienen que terminar de mielinizarse. Terminar de mielinizarse, para el que esté escuchando y de pronto no es del área de la salud, implica mejorar la conducción nerviosa, implica que haya zonas del cerebro que se conecten como se deben conectar. Entonces, yo a veces le digo a mis alumnos, bueno, a ver, ¿cuál es la media acá? ¿20 años? Bueno, les quiero decir que ustedes recién ahora están terminando de mielizar su sistema nervioso central y ellos se ríen. Claro. Le digo, esto es algo que es importante. Habitualmente decimos, los adolescentes son impulsivos. ¿Y con qué tiene que ver esa impulsividad? Bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir. Ujú. Tiene que ver con que aquellos frenos naturales, biológicos, que deberíamos tener, bueno, no están, digamos, tan presentes. Y Claro, al no no estar están tan presente, completamente desarrollados. exacto, vemos muchas veces causa de mortalidad, ¿no? Claro. Qué sé yo, salieron a correr una carrera de auto y bueno, hay un accidente y un fallecimiento. O Ujú. sea, quiero decir, como que habitualmente estas cuestiones no están del todo maduras. Y como eso, también todos los procesos que tuvieron que ver con la constitución de su aparato psíquico, que también arranca antes de la concepción, Claro. ¿no? Y que se van a ir desarrollando a lo largo de todos estos años. Repito, en el caso de esta adolescente, a lo largo de sus 17 años. ¿Y con qué tiene que ver esto? Y bueno, tanto lo neurobiológico como la constitución del aparato psíquico, y por esto que decía al principio de que los seres humanos somos los primeros que dentro de nuestro primer año de vida, si no nos cuidan, nos protegen y nos dan de comer, nos morimos, a diferencia de a lo mejor otros mamíferos del reino animal que uno ve que, bueno, no sé, nacieron y a las poquitas horas empiezan como a querer pararse y a querer moverse. A nosotros, si la marcha en un niño aparece entre los 9 meses y los 12 o 15 meses, ya eso marca una diferencia importante. Claro. Entonces, estos procesos que se van a ir dando se dan en relación a los otros. ¿Y quiénes serían esos otros? Y bueno, son aquellos encargados de nuestro cuidado. En algunos casos serán los padres, las madres, los abuelos, la gente que acompaña y también todo lo que tiene que ver con lo social, porque esa familia, digamos, está inmersa en un sistema social, en una cultura particular. De hecho, hay culturas que
el tramo de la adolescencia, que es este periodo entre el pasaje a la vida adulta, por ahí no está tan delimitado como en nuestra sociedad. Entonces, ese encuentro con el otro, desde que somos muy pequeñitos, tiene que ver con cómo se establecen los vínculos de apego, y cómo, según cómo se establezcan esos vínculos de apego con la mamá, digamos, es como se van a ir determinando algunas características de mayor vulnerabilidad o de menor vulnerabilidad o de resiliencia. Claro. La palabra resiliencia es algo que, bueno, toda la audiencia la debe haber escuchado en algún momento, porque lo charlamos, porque son conceptos que ya se vienen estudiando en este último tiempo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina que decíamos, bueno, neurona que se muere, neurona que no se recupera. Hoy decimos lo contrario. Los estudios de neuroimágenes, los estudios con animales, han demostrado otras cosas, por suerte, ¿no? Pareciera que estimulándose hay vías que pueden retomar funciones que se fueron perdiendo. Pero a lo que voy es que en esta cuestión del apego, casualmente tiene que ver con eso, con lo que el medio social, ¿no?, le va a dar de contención a la mamá y a su bebé para que pueda establecer ese vínculo de apego lo más sano que se pueda, ¿no? Esa contención que se le hace a esa dupla y también a la familia, ¿no? Por eso están la familia extendida, los abuelos, los tíos que ayudan, ¿no?, que colaboran en esos momentos y en lo que tiene que ver con el desarrollo de todos estos procesos. Y a su vez, paralelamente, se van dando algunas cuestiones que tienen que ver con la constitución del aparato psíquico y que están en relación con esto biológico. Es como yo digo que es como un engranaje de relojería, ¿no? Que todo se va como acomodando y que hay una apoyatura en lo biológico y que a su vez de que hay una apoyatura en lo biológico se van constituyendo las distintas instancias psíquicas y se va construyendo a lo largo de este tiempo las estructuras de personalidad. Claro. Susana, quiero focalizar en el caso, no en el caso de esta chica en particular, sino en el hecho que no puedo dejar de pensar en el caso Romina Tejerina, conocido por todo el mundo de hace ya muchos años atrás, que ocurrió exactamente lo mismo. Pero bueno, ahí ya sí se conocía que había sido ese embarazo producto de una violación, por lo tanto tenía otras características. En este caso no lo sabemos, pero sí podemos suponer distintas situaciones en un contexto de distintas situaciones. Esto que vos mencionabas del apego de la madre, del bebé, hay que ver si esta chica ha tenido esa contención familiar desde su nacimiento hasta sus 17 años, cómo ha sido la situación en la que ha concebido este bebé, cómo ha sido la situación, no sabemos si es una violación, si ha sido una situación, un embarazo obviamente no deseado. No lo desconocemos, pero podemos inferir algún tipo de situación y pensar en algún contexto de extrema vulnerabilidad. ¿Cuál sería el impulso que se genera en el momento, porque ella en el momento de dar a luz en el baño de su casa, ya pensar solo en esa situación, 17 años, tener un bebé en el baño de una casa, que no sabemos en qué condiciones, porque todos tendemos a pensar de que el resto vive como vive uno, a lo mejor con determinadas comodidades y demás, y en muchos casos no es así. Y este me parece que es un caso de esas características. ¿Cuál sería el impulso? ¿Qué ocurre en ese momento? Porque yo imagino la situación concreta y el shock que puede producir, primero en una niña de 17 años, ser madre y en una situación, infiero, de extrema vulnerabilidad y tal vez de un embarazo no deseado. Sí, mira, los motivos son como, uno en todo esto está hipotetizando, como decís vos, desconocemos un montón de cosas y por supuesto que el hecho de quien ha tenido un hijo, o aunque no lo haya tenido, pero digamos, tiene cercano personas que han tenido hijos, pensar en que lo haya tenido en el baño de la casa, ya es todo un tema que indica que ahí hubo un contexto familiar que o no sabía del embarazo, lo que muchas veces suele suceder con los adolescentes, ¿no?, que pueden negar esta situación de estar embarazadas tanto desde lo cognitivo, o sea, sé que estoy embarazada, como desde lo emocional. Entonces niegan, que es un mecanismo de defensa que si se usa
in extremo es patológico, niegan esa situación y de pronto, ante una situación de estrés, y yo venía contando todo esto de cómo se va desarrollando muchas cuestiones y esto de la mielinización y cómo queda, digamos, liberado lo neurobiológico en cuanto al control de los impulsos y en cuanto al control de las emociones, porque seguramente esto colaboró en esta etapa de la vida para que esta chica haga lo que hizo. Colaboró, es uno de los tantos, que después podemos ver otras cosas, ¿no? Pero una de las tantas cosas que puede haber colaborado. La otra cosa es, bueno, no sabemos si ella realmente se dio a conocer como que estaba embarazada, su familia lo sabía, qué tipo de familia había o no. Entonces a veces hay como una cuestión de un rechazo. El rechazo puede venir porque, bueno, es producto de una violación o porque, no sé, hay una pareja o un padre que está como ausente, o de pronto esta cuestión de querer lastimar, ¿no? De alguna forma a la persona que es el padre y que a lo mejor no se hace presente, y también esta cuestión, digamos, de a lo mejor poder cognitivamente entender que está embarazada, pero que haya una separación con lo emocional y en donde a lo mejor hay trastornos mentales previos o de forma o que se presentan de manera aguda en el posparto, es decir, en el momento del parto, ¿no? En donde evidentemente hay un rechazo a ese bebé. O, digamos, también la posibilidad de pensar que a lo mejor lo sienten a veces como ese bebé es propio, no es una parte de su cuerpo. Imaginemos que esto ocurrió en el momento en que nacía, o sea, lo había tenido en su cuerpo y a veces las madres sienten como que ese bebé es una cosa que es de ellas, ¿no? Que tienen derecho a hacer lo que quieren. O a veces también los móviles, porque insisto, no, faltan muchos datos acá para entender, Claro. estamos pensando las cosas que podrían haber sucedido. O los móviles son, no quiero para este hijo lo que me tocó vivir a mí, ¿no? O Sí. sea, habrá que ver qué es lo que esta chica dice. En general, lo que uno ve a través de la historia y de recabar datos y de ver, siempre hay contextos familiares que son pobres. Es decir, contextos familiares donde no hay una apoyatura, porque acá también tampoco sabemos si hubo controles Claro. durante el embarazo, pero inferimos que si no hubo controles, hubo alguien que no estuvo atento a que esa chica estaba embarazada, ¿sí? Claro. Y por otro lado, a veces también se da esta cuestión de negarlo de tal forma que a lo mejor nos encontramos con alguien que tiene una personalidad con cierto grado de vulnerabilidad y que también tiene que ver con todo lo que dije anteriormente, ¿no? Ujú. Porque yo decía que en estos años, estos 17 años, esta chica fue constituyendo su personalidad. Pero bueno, hay recursos que a veces, sin que tengamos el diagnóstico de una patología, digamos, concreta, pero uno se encuentra con que la persona tiene pocos recursos para enfrentarse a una situación de estrés. Claro. Yo digo que el embarazo adolescente, en cualquier adolescente, o sea, pensemos en una adolescente contenida familiarmente, que ha podido acceder a los controles sanitarios con su obstetra, es decir, con el equipo de salud que la va acompañando. Aún así, es una situación de estrés, Claro. porque va a ser mamá y su vida de pronto va a cambiar. En lugar de esa chica estar pensando, no sé, supongamos, en el viaje de quinto o en lo que va a estudiar, Ujú. o si va a trabajar en lugar de estudiar, o de lo que va a hacer, o en su noviecito, tiene que enfrentarse con alguien que va a depender de ella. Sí, una Eh, responsabilidad enorme a una edad donde todavía necesita que alguien se haga cargo de ella también, porque convengamos que en la exactamente, adolescencia, bueno, los padres somos fundamentales en esa etapa de nuestros hijos para contenerlos, para darle herramientas, para que formen su personalidad, para que puedan enfrentar la vida de una manera y tengan herramientas para poder llevar adelante distintas actividades, obviamente cada una a su debido tiempo. Los 17 años obviamente no es una edad en la que una persona esté preparada para que otra personita dependa de ella, ¿no? no, y aparte, hasta lo podemos ver en personas más grandes, sin que lleguen a estas situaciones, Claro, ¿no? Es decir,
a mujeres como más grandes, donde también esto es muy movilizante. Entonces, digamos, digo, hay que pensar que quién sabe cuáles serían las variables que infirieron en esta chica para tomar tamaña decisión. Porque, por otro lado, también creo que, como nos faltan datos, ¿no? Pero también pensar en cómo han sido las relaciones parentales, o Claro, sea, ¿no? ¿Quién la acompañó? ¿Dónde vive? claro. ¿Cuál es su situación socioeconómica? Si hubo alguna institución académica, ¿no? Que de pronto a la cual esta chica concurría o no. Claro. Es decir, todos elementos que van a generar fragilidad, sumado a que si todos estos elementos no serían los adecuados, ya podríamos ir pensando que todo lo previo, digamos como antecedente, digo, ¿no? Sí, Que empuja a este acto, todo lo previo no se fue dando como se debería haber dado para que esto pudiera haber sido resuelto de otra manera. Porque pensémoslo así, ¿no? Digamos, esta chiquita podía haber, o esto, o aún siendo este hijo no deseado, producto de una violación y demás, si esta chiquita hubiera estado contenida, si hubiera estado acompañada, quizás la resolución del conflicto hubiera podido ser otra, mucho más sana, no sé, darlo en adopción, claro. otras cosas, ¿no? O una familia que ayuda y acompaña a criar a ese hijo, y entonces a lo mejor el costo hubiera sido solamente, no sé, la dilatación de algunos objetivos de la vida, Claro. pero no esto. Esta salida, yo lo entiendo como que, bueno, esta chica entendió que la salida era la muerte de este bebé. Y Sí, pensando en esta cuestión de dupla, ¿no? De cómo entendemos la salud y todo los que trabajamos en prevención y promoción de la salud, y pensamos en la dupla mamá-bebé, y sobre todo en esas primeras 24 horas, sí, me parece como que acá esto no estuvo presente, ¿no? Entonces, acá no solamente es la muerte de este bebé, con lo que conlleva, ¿no? Como uno lo sí, sacude sí, tremendamente, sino también es el hecho de que, pensándolo como dupla, es también, no digo la muerte, pero sí la complicación tremenda para ella, con sí, posterioridad al acto. claro. Porque habrá que ver, uno a veces cuando se enfrenta a esto, seguramente los peritos se van a enfrentar a esto y evaluarán o estarán evaluando, ¿no? Entonces se evalúan los antecedentes personales, los antecedentes patológicos, si hubo una patología o un trastorno, una psicopatología mental, si esto fue algo más agudo y fue, digamos que la mamá fue, no sé, acercándose al momento del parto, ir pergeñando, pensando que bueno, que la salida era la muerte de este chiquito, ¿no? Es Ujú. decir, en ese tiempo, digamos, cómo se encontró frente a otros que Claro. estaban rodeándola. Una situación sin duda tremenda y que, bueno, hablamos de casos de una generalidad, digamos, no podemos hablar del caso particular porque desconocemos, obviamente, distintas cuestiones, pero bueno, lo que sí se sabe es que fue dada de alta porque fue internada, obviamente, después de dar a luz y fue entrevistada por psicólogos forenses y se encuentra, bueno, obviamente en un domicilio reservado con custodia policial y bajo supervisión de la Dirección de Salud Mental y Niñez de la Municipalidad y de la provincia y del Juzgado de Menores que intervino desde un primer momento en el caso. Es realmente, bueno, una situación que hay que analizar desde muchos aspectos a tener en cuenta y obviamente digamos que queda claro que esta chiquita no ha tenido la contención familiar que ha necesitado para llevar adelante el embarazo, para llegar al momento del parto en las condiciones adecuadas y demás. Sí, como que también a lo mejor podemos pensar bueno, que hay a lo mejor alguna psicopatología, ¿no? También, como decía antes, preexistente o al momento, como una esquizofrenia, un Ujú, episodio psicótico agudo, un ujú. trastorno en el estado de ánimo, episodios maníacos. Es decir, a ver, si no estuvo acompañada desde lo que serían los procesos médicos y demás, a lo mejor hay algo, ¿no? Hay acá que
desconocemos y que también puede haber incidido. Un paciente que tiene alucinaciones auditivas, que le habla y que le dice que bueno, que tenés que hacer esto, ¿no? Se ve esto, ¿no? Es decir, no sería raro. Es decir, son todas cuestiones que serán, por supuesto, tenidas en cuenta por el equipo de peritos y que irán a determinar cuáles fueron los móviles, Claro. ¿no? En este caso. Y si hay responsabilidad penal o no, ¿no? Sí, porque en casos de que hay determinados trastornos mentales que son inimputables, ¿no? Claro. Lo cual igualmente, a ver, hay algunos que son inimputables, hay otros que no, pero también hay que pensar en lo post, digamos, en lo que viene, en lo posterior, porque probablemente, por eso decía yo que pensando en esto de la dupla, lo que se viene ahora, ya sea que se necesite tratamiento psicofarmacológico y tratamientos terapéuticos, y ya sea que esta chiquita haya estado en un momento determinado, en el momento en el que comente el acto, fuera de la realidad, ¿sí? Que haya habido un corte, ¿no? Con la realidad, bueno, cuando todo eso se reinstala, requiere una situación muy compleja para ella también, digo, Claro, ¿no? de superar, ¿no? Todo este episodio tan traumático, porque también para ella va a ser algo, seguramente fue algo sumamente traumático y que también le va a generar consecuencias. Le va a generar consecuencias, insisto, ¿no? Como que, bueno, quizás si el entorno familiar, porque en esto también yo digo que son responsables los padres de un hijo de 17 años, Por supuesto. ¿no? Entonces digo, también a veces la responsabilidad, o mirándolo desde afuera, ¿no? Se ve solamente esto tan tremendo que fue la pérdida de la vida de ese bebito, pero bueno, también ahí hay padres que deberían haber estado evaluando. Muchas veces pasa que las adolescentes, o a veces no adolescentes, ¿no? Pero mujeres con patologías preexistentes quedan embarazadas. Y los que trabajamos en esto, bueno, trabajamos con el contexto familiar a full, Claro. en donde, bueno, hay que acompañarlos y en donde hay que estar súper atento, porque a veces el paciente, dependiendo de la patología que tenga, te dice, tengo miedo de matarlo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, rápidamente el equipo de salud interacciona y se previenen algunas cuestiones, y con tratamiento, y con tratamiento psicoterapéutico, y con tratamiento farmacológico, ese episodio se resuelve y después puede haber una mejor conexión. Y va a depender, como decía antes, ¿no? De los antecedentes personales, patológicos, familiares. Acá desconocemos Claro. de qué manera llega esta chica a quedarse embarazada, por qué, o sea, hay muchos elementos que a veces empujan a esto y que solamente se van a ver cuando se haga una historia clínica correcta y las evaluaciones pertinentes. Claro, bueno. Veremos qué surge de todo esto y obviamente en este momento esta niña está ya atendida, contenida por los equipos de salud y de niñez para poder sobrellevar este episodio tan traumático. Susana, te agradezco muchísimo esta comunicación con Se Presume Culpable. No, te agradezco a vos, Alejandra. Bueno, un abrazo, hasta otro momento. Hasta luego, hasta luego. Hablábamos con la doctora Susana Carballo, psiquiatra infanto-juvenil, por este caso no tan terrible de esta adolescente que terminó con la vida de su bebé al mismo momento de dar a luz. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable, se nos ha ido la hora volando, pero bueno, por suerte hemos podido charlar y desarrollar los dos temas ampliamente. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, en los controles, el gran Ulises, aquí Alejandra Ojeda Garnero, en Se Presume Culpable, y muchas gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo sábado, aquí por Radio Vox.